Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un placer saludarlos nuevamente a través de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México. En esta nueva semana que está iniciando, ya estamos en el ojo del huracán de la fase número 3 de esta contingencia, y precisamente en virtud de la contingencia nos hemos visto obligados a cambiar temporalmente de lugar de transmisión para tratar de cumplir con nuestro cometido y continuar recibiendo todos los temas de análisis, críticas y conceptos de nuestros escritores, columnistas y periodistas más destacados a nivel local, nacional, en la voz y comentarios de un servidor de ustedes, Miguel Rodríguez Cerda. Pues pedimos una gran disculpa por algunos errores de origen, como pueden ser pequeños sonidos parásitos, pero juzgamos que lo más importante en este caso es el contenido de nuestro concepto informativo. Bueno, pues en las garitas aduanales de Tijuana se permite el paso indiscriminado de ciudadanos norteamericanos a México sin mediar reglas sanitarias. Resulta que siempre no hubo robo de implementos en el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca. Todo fue producto tal vez de una alucinación. En algunas entidades de la República Mexicana endurecen drásticamente las medidas de contingencia del COVID-19 al grado de estado de sitio. Aún no termina la fase número 3 y ya anuncian oficialmente la fase número 4 del COVID-19. La violencia y agresiones contra mujeres son más potenciadas por el confinamiento y la contingencia del coronavirus, según afirman instituciones. Al final de la contingencia, la hambruna alcanzará proporciones bíblicas en el mundo de los países más pobres y en guerra. Esto lo afirma el Programa Mundial de Alimentos dependiente de la ONU. Y al final, por supuesto, tendremos para ustedes las 9 notas breves de mayor impacto en la semana. Comenzamos. Bueno, pues muchos de los ciudadanos del estado de California, especialmente de la ciudad de Tijuana, nos explican el por qué el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla Valdés, padezca de hospitalitis aguda y esté cometiendo el fatal error de dejar abiertas las puertas de acceso fronterizo para los ciudadanos norteamericanos que ingresan a nuestro país, sin tener en consideración que los Estados Unidos ocupan el lugar más preponderante en número de contagios y fallecimientos debido al COVID-19. Sin embargo, a la inversa, a los compatriotas mexicanos no se les permite el acceso a los Estados Unidos, y si lo hacen son extremadamente requisitados antes de permitirles la entrada al país vecino. Muchos de los compatriotas mexicanos de las ciudades fronterizas de este país califican esta acción como una irresponsabilidad y aceptan que el señor Bonilla en efecto tenga rasgos norteamericanos debido a su hermosa cabellera rubia, pero eso no justifica que les dé fácil acceso a los ciudadanos de Norteamérica sin las medidas pertinentes, como si se tratara de la llegada de Hernán Cortés y el recibimiento de Moctezuma. Los señores que venían con Moctezuma al encuentro de Hernán Cortés barrían el suelo para que el conquistador pasara. Luego me entregaron joyas de oro, decía Cortés. Pero ya no estamos en la época del entreguismo besamanos ni de la conquista, señor Bonilla. Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a que se les proteja porque están en su país, pese a los caprichos de usted. Pues ahora resulta que siempre que no hubo ningún robo al Hospital Civil Aurelio Valdivieso de esta ciudad de Oaxaca. Según la Fiscalía General del Estado, descartó que haya sucedido tal ilícito de los equipos médicos destinados a la pandemia del COVID-19. Es verdaderamente curioso que después de tanto escandaloso brinco en todos los noticieros, hayan realizado un conteo pormenorizado del material entregado por las autoridades y las donaciones hechas por la sociedad civil desde el 14 de abril hasta más de 10 días después. Por su parte, el subdirector médico del citado nosocomio, Marco Arnulfo Barrosa Rojas, precisó que en efecto se había denunciado la sustracción de 20 paquetes de insumos, pero cuando volvió en sí,
descubrió que la autoridad no había detectado ningún faltante. Por fin, entonces, ¿quién fue el que denunció este supuesto robo? ¿Lo soñó, lo alucinó o se le pasó la dosis de la verde? Pero la gente se pregunta el por qué antes de investigar bien las cosas incluso involucraron al propio gobernador del estado para que fuera quien diera la noticia del supuesto robo que según ellos ahora resulta que no fue cierto. ¿Qué le parece a usted? Pero al final de cuentas, pues con o sin robo, el Hospital Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca continúa sin equipo suficiente. Esta singular historia nos parece excelente para un sketch teatral o una película del señor Mario Moreno Cantinflas con actores, comediantes, tramoyistas e iluminadores contratados de la propia Fiscalía General del Estado. Pero la mejor opinión la tiene usted. De la República, mejor dicho, como son Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo, han apostado por medidas obligatorias aún más endurecidas de aislamiento contrarias a las sugerencias del gobierno federal de no utilizar la fuerza para obligar a la población a recluirse en sus hogares. Hace algunos días un helicóptero sobrevoló Cancún. Los aparatos eran de la Policía del Estado e iban acompañados a nivel de tierra por patrullas y policías armados con armas largas. Este tipo de escenas son comunes pero en países militarizados. En este caso no había narcotraficantes o delincuentes peligrosos que perseguir. El enemigo es la misma amenaza invisible que tiene a la mitad del mundo metida en casa. Y esa era precisamente la preocupación de los uniformados que patrullaban la colonia José López Portillo, una de las principales avenidas de la ciudad que da servicio a millones de turistas. Pero al frente del coronavirus, esta ciudad vive una dura batalla, ya que dicha región concentra el 6% de los contagios en todo el país. Así pues, las autoridades de Quintana Roo han endurecido la mano para mantener a raya no solo a la enfermedad, sino a la gente que por su negligencia y terquedad continúa sin obedecer las reglas de salud. Los pacientes contagiados ya ocupan la mitad de las camas disponibles en el hospital más grande de esa ciudad. Semanas después de esos patrullajes, el gobierno federal reconoció a Quintana Roo como el estado que más había reducido la movilidad en México durante la presente contingencia, no así Oaxaca, que es el más desobediente. ¿Acaso se espera que esas mismas medidas tan drásticas sean aplicadas también aquí en Oaxaca, como resultado de la negligencia de muchos conciudadanos que no han respetado la contingencia y cuyo resultado ha sido el resurgimiento de más y más contagios? Usted tiene la última palabra. Bueno, y por si fuera poco, ahora resulta que viene la fase número 4 del COVID-19 y así es en efecto. La Organización Mundial de la Salud es la institución que establece las fases de una pandemia y acaba de estipular la próxima fase 4. Al enterarnos surgió la gran pregunta de si nuestro país, México, también estará inmerso en la fase número 4. La respuesta, según la OMS, es sí. México estará también envuelto en la fase 4. Lo anterior lo consideró la institución con base en su manual de tratamiento de pandemias. La fase 4, al igual que las 5 y 6, dice la OMS, entra en las fases de salida, lo cual significa que la curva epidemiológica empieza a debilitarse. El número de casos de contagios disminuye y se reactivan determinadas actividades, entre ellas, por supuesto, las económicas, que son las que han lanzado a la quiebra a muchos sectores. Sin embargo, también implica una ola de contagios y esto será en los 3 y 9 meses siguientes a la epidemia inicial, lo cual establece también otras medidas de prevención. En otros temas, el día 8 de abril pasado, el diario El Universal publicó que en Oaxaca organizaciones civiles, dependencias de gobierno y órganos autónomos habían advertido de un considerable aumento en la violencia potenciada precisamente por la cuarentena que estamos viviendo. De acuerdo con los registros de GES Mujer de enero al 13 de abril de 2020, en el estado de Oaxaca suman un total de 39 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta.
En el desglose que hace el diario nos da cuenta que de estas 39 mujeres, a 10 las mataron en su propia casa, a 9 en la vía pública y a 6 en el interior de su vehículo. Los cuerpos de las otras mujeres fueron encontrados en lotes baldíos, en la orilla de la carretera, en ríos, barrancos, caminos de terracería y basureros. En este sentido, y ante lo que se considera el recrudecimiento de la violencia ya existente durante la presente contingencia, GES Mujer activó la línea telefónica 951-272-2665 para dar apoyo, acompañamiento y contención psicológica a mujeres que vivan situaciones de violencia durante el confinamiento domiciliario del COVID-19. Desde otros aspectos es necesario reiterar, de acuerdo con los especialistas, que el presente confinamiento por la pandemia en efecto trae como consecuencia rebotes psicológicos muy negativos, como son el estrés postraumático, confusión y enfado, angustia, incertidumbre, ansiedad, miedo, apatía e irritabilidad. Por otro lado, afirman los expertos que el exceso de información puede traer a su vez consecuencias negativas en la salud emocional, y si a esto agregamos que las televisoras Televisa y TV Azteca, amable y gentil y caballerosamente dicen acompañarnos en casa con telenovelas de narcolepsia, con escenas de violencia, insultos, sufrimientos, dolor, amarguras, lágrimas, ofensas, abatimiento, tortura, escenas de sexo en donde se muerden a besos hasta las vísceras y ahora hasta con chines y malines y mentadas de madre por la noche, no nos ayudan psicológicamente en nada, por el contrario. Bueno, pues efectivamente, por eso Televisa y TV Azteca, en un esfuerzo casi sobrehumano, te acompañan para que te quedes en casa, te acabes las uñas, te duermas con los nervios de punta y despiertes con semblante de vampiro mal alimentado. Así están las cosas. En otros puntos, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimentos, previene que la pandemia del coronavirus empujará a 130 millones de personas a padecer hambre en todo el mundo, algo así como unos 10 millones más que el número de habitantes de nuestro país, México. Por otra parte, anticipa que la situación se recrudecerá en países de África, Haití y el Caribe. Este año será devastador para naciones arrasadas por la pobreza y la guerra, reitera el organismo internacional. El mundo enfrentará múltiples situaciones de hambruna de proporciones bíblicas en todo cuestión de meses, solamente se afirmó en el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Citó los conflictos que encenderán aún más la mecha, como son la recesión económica, una disminución de la ayuda por el mismo problema y un colapso en los precios del petróleo como los principales factores que podrían conducir a una gran escasez de alimentos en todo el planeta, e instó a las naciones a una acción rápida para evitar un desastre de tales proporciones. Mientras enfrentamos una pandemia del COVID-19, también estamos al borde de una pandemia de hambre, dijo David Beasley al Consejo de Seguridad de la ONU, y agregó finalmente que también existe un peligro real de más personas que pueden morir potencialmente por el impacto económico del COVID-19 que por el mismo virus en sí. Y en otros temas, el pasado miércoles el gobernador del estado, Alejandro Murat, emitió un decreto mediante el cual se ampliarán las medidas urgentes y necesarias para proteger y garantizar la salud y la vida de los oaxaqueños ante la constante negligencia de personas intolerantes que evaden lo que es para su propia seguridad y la de sus familias. El mayor número de contagios en Oaxaca han sido a causa de la negligencia y la necedad de las personas que no acatan la cuarentena. Estas medidas ante la fase número 3 que estamos viviendo tiene carácter de general y obligatorio, según lo advirtió el mandatario estatal. En este sentido, Murat señaló como obligatorio el uso de cubrebocas a personas que tengan necesidad de transitar en la calle, así también en los establecimientos mercantiles en los que se realicen trámites o compras. Únicamente se permitirá el ingreso de una sola persona por cada familia, además cumpliendo con la sana distancia.
Finalmente, Murat reiteró que las autoridades de salud, seguridad pública y protección civil deberán intensificar los operativos de proximidad de la población, pero quienes no cumplan con dichas disposiciones serán acreedoras a sanciones como son el arresto por 36 horas y la aplicación de multas. Sin embargo, estas medidas resultan muy dulces en comparación de las que se han adoptado en otros estados de la República, como son Quintana Roo principalmente. Bueno, y hace algunos días, en otro de nuestros segmentos, habíamos informado a ustedes que muchos de los compatriotas que se han contagiado en la Unión Americana han sido discriminados en su atención médica, tal vez por su misma condición de inmigrantes, mas no por su condición humana. Y hoy los datos de la fatalidad nos dan cuenta de que son ya 311 mexicanos los que han fallecido en el país vecino a causa del contagio del coronavirus hasta ayer domingo 26 de abril. Las muertes de los connacionales se han registrado en 3 estados de la Unión Americana, entre ellos Illinois, California, Colorado, Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York, siendo este último el de mayor número, según informó la Cancillería mexicana. Por otra parte, agregó que otros 125 mexicanos habían dado positivo de coronavirus en los Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos a nivel mundial. La pregunta más difícil por parte de los deudos radicados en México es qué va a pasar con los restos de los finados. ¿Podrán ser o no podrán ser repatriados a México? La anterior interrogante se desprende de las drásticas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en la cuestión del manejo de cadáveres cuando estos fallecen por coronavirus. Así están las cosas. Vayamos ahora a las 9 notas breves de mayor impacto en la semana aquí en Realpolitik Televisión. La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga un fraude en la Secretaría de Seguridad y Asistencia por 83,000 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto. Fue anulada la guía bioética que establecía dar preferencia en atención médica del coronavirus a los jóvenes que a los adultos mayores. El gobierno federal informó que Oaxaca figura entre los estados que menos cumplen con las medidas de cuarentena, por lo que el estado ha sido catalogado como foco rojo por su incumplimiento. Fallece otro médico del IMSS en Guerrero, Tomás Hernández Quijano, quien murió a consecuencia del coronavirus. Era médico especialista y se contagió de la nueva cepa en el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco. Aquí en Oaxaca, la diputada Magali López Domínguez del partido Morena propuso al gobernador Alejandro Murat reducir los presupuestos destinados al arrendamiento de transporte, comunicación social, servicios de traslado y viáticos en el país y también al extranjero, en riesgo de perderse unos 600,000 empleos en los últimos días de este mes de abril, estima la CONCAMIN. Lo anterior fue afirmado por su titular, José Luis de la Cruz. El Banco de México pone en circulación la nueva moneda de 20 pesos emitida desde 1993. Quedó confirmada la renuncia del titular de aduanas, Ricardo Agüed. Este 30 de abril deja el cargo con una inmensa corrupción en ese sector. Dimensiones históricas en desempleo y hambre en los Estados Unidos. La gente se pregunta qué irá a pasar con nuestros migrantes mexicanos. Y aquí una reflexión para todos. No olvidemos que el mundo ha girado siempre alrededor de las pandemias, desde antes de Cristo hasta nuestros días. No hay que olvidar aquella pandemia de gripe que duró un año, de 1919 a 1920, y que atacó a cada rincón del mundo. Se dice que la cifra de víctimas fue 3 o 4 veces superior a la que dejó la Gran Guerra, que finalizó con 16 millones de muertos. Nuestro planeta nunca ha estado preparado para ninguna de las pestes. Siempre nos toman desprevenidos, siempre ocupados en el poder, la superioridad y el dinero. Se lo dejo a su criterio. Finalmente le recuerdo que en la edición número 449 de su revista Realpolitik usted podrá leer además los artículos
El desastre de Martín Moreno y Asesinos de la Misericordia de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Desde el portal de Ángel Soriano, Escaparate político de Felipe Sánchez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Muchas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, un nuevo concepto semanal de información, crítica y análisis. Gracias a la participación de nuestros analistas y destacados periodistas locales y nacionales, pero sobre todo a usted que nos favorece con su atención. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda los invita para que nos acompañen nuevamente a partir del próximo lunes a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o también puede simplemente escribir en la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos presentes, Dios mediante. Cuídese mucho por favor y no se arriesgue, obedezca las disposiciones del sector salud, son para la protección de su vida y la de los suyos. No se comporte incrédulo y atiéndalos. Hasta la próxima.